Muy bien, seguimos avanzando en su informativo RPO de la mañana. Nos complace saludar a esta hora en Colombia a Manfred Grautov. Él es analista, profesor y, por supuesto, estratega militar. Nos ha acompañado en otras oportunidades para hablar un poco de la guerra entre Rusia y Ucrania, especialmente cuando se llegó a un particular acuerdo entre los dos gobiernos para dar paso a la salida de granos que venía afectando muchísimo la suspensión de este comercio con el mundo. Manfred, buenos días. ¿Cómo estás en este día martes en Colombia? Muy bien, Gilberto, muchas gracias por la invitación. Es un placer, muchísimas gracias. A propósito de Colombia, antes de hablar un poco de Ucrania, el próximo domingo hay cambio de gobierno y el nuevo presidente, Gustavo Petro, de filiación de izquierda, pues ha hecho una serie de anuncios de cómo será su gobierno, cómo serán las primeras decisiones e incluso con el Congreso, el legislativo que tiene una amplia mayoría a su favor. ¿Cómo están las cosas hoy en Colombia, Manfred? A ver, el gobierno de Gustavo Petro, yo creo que ha dado varias sorpresas, para bien, creo varias. Los ministros que ha colocado pues, son de una ala más bien bastante moderada, con políticas de mercado. Por ejemplo, Leo Campo viene de la CEPAL, es un economista de quilates internacional que poco se le puede asociar con temas de planificación centralizada. Tiene, digamos, es lo más cercano a un secretario del Tesoro de Estados Unidos de tipo demócrata, para colocarlo en esos términos. Entonces, por ahí no se ve problema. El ministro de Defensa es un ícono internacional de la corrupción. Destapó todo el problema de Guatemala. El presidente de Guatemala salió muy molesto con él, pues porque el hijo del presidente guatemalteco pues terminó metido en la cárcel con su hermano por una cantidad de temas. Es decir, el avance que tuvo en Guatemala, Iván Velázquez, cuando era comisionado de la CICIG, Comisión contra la Impunidad de Guatemala, y después colocarlo en Colombia, pues digamos, da tranquilidad en cierto sentido, y uno pensaría que el enfoque en Colombia en defensa se va a ir en la cooptación del Estado, que hay en varias partes, digamos, difíciles del país que hay aquí en Colombia. Entonces, digamos que por ese lado se ve bien. La tributaria es lo que está complicado porque es una de 50 billones de pesos. La que formó el paro en Colombia en el año 2021 era de 23 millones y formó pues una protesta de un mes y medio, y esta pretende ser de 50 billones. Pues, digamos, ese tema va a ser muy candente, muy difícil. Eso, digamos, esos son como los temas como gruesos que se ven, pero se ve más tranquilo de lo que pensaban, ¿no? Ahora, parte de sus bases, yo creo que están las bases más recalcitrantes del petrismo. Yo creo que no están tan contentas con estos anuncios moderados. Entonces también se ha visto cierta fricción entre senadores del pacto histórico, el partido de gobierno del presidente de la República electo, y digamos que ese es el panorama y está como muy a la expectativa, y de todos modos hay muchas prevenciones por parte de los detractores de Gustavo Petro. También basta recordar que Gustavo Petro ganó no con 80% de popularidad, ni mucho menos, ganó con 3 puntos porcentuales en una segunda vuelta muy apretada, con un candidato que en el fondo no hizo campaña. Entonces, digamos, la situación tampoco es que la tenga muy fácil Gustavo Petro, y creo que lo ha entendido. Creo que ha sido muy realista políticamente en ese sentido. Entonces, eso es lo que se ve en Colombia. Esperemos cómo se da esa transición de gobierno, este gobierno entrante. Sí, señor. Estamos hablando con Manfred Grautov. Él es analista internacional y le hemos llamado para hablar un poquito de el diario de batalla. ¿Qué está pasando después de 5 meses en el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania? La ocupación, más que una declaración de guerra formal entre los dos países, pero gracias también por su visión de analista, de estudioso de lo que va a pasar y de lo que se espera pase en Colombia. Bueno, Manfred, se está obviamente, no para la guerra, Ucrania defendiéndose con el apoyo inclusive de Estados Unidos de misiles. Se sabe de un puente que fue derribado, un puente importante para Rusia. Y también, por otro lado, pues se habla de un inédito acuerdo entre los dos gobiernos para facilitar
la salida de granos de la mayor importancia para la economía de los dos países y también para el suministro del mundo. ¿Cómo está viendo hoy la cosa? ¿Cómo está la fotografía en ese escenario de guerra entre Rusia y Ucrania, Manfred? Sí, digamos que por el paso del tiempo, el desgaste, los medios de comunicación, digamos, le han perdido mucho el rastro al tema y se quedaron como con la foto de que Ucrania iba muy bien y avanzando muy bien. Y la verdad es otra. Rusia a la final se pudo recomponer, pudo sostener la posición. Obviamente sí se degradó mucho su ejército. No es el ejército de hace 40 años, pero Rusia en este momento tiene dominio sobre el Donbass, claramente, ha machacado con la artillería fuego de saturación, fuego de precisión. Entonces Rusia ha sostenido, digamos, que cada vez Ucrania ha perdido más terreno, y es algo que, digamos, no se reporta constantemente en los medios de comunicación pues, tradicionales, clásicos. No se reporta lo que ha sido eso, digamos, tanques de pensamiento como el ISW. Como el ISW no, digamos, ha sido muy desacertado, ha recibido críticas muy fuertes, inclusive de un economista muy importante que se llama Jeffrey Sachs. Ha sido muy, digamos, que no es lo que generalmente se comenta. Realmente Rusia se ha fortalecido muchísimo ahí y esto está muy lejos de terminar. Y Rusia sigue con sus objetivos estratégicos, sus tres objetivos: sacar al gobierno de Ucrania, apoderarse del Donbass completamente y que lo reconozcan y reconozcan su dominio sobre ese sitio. Entonces, digamos que la situación, digamos, casi que podríamos estar en donde estábamos el 24 de febrero del 2022, cuando inició la invasión de Rusia a Ucrania. Ese es el primer punto. Segundo, se está hablando de este acuerdo de trigo y la verdad, voy a ser muy franco, eso es papel mojado, porque decías que es un acuerdo entre dos países. Realmente no es un acuerdo entre dos países, es un acuerdo de dos países con la ONU, por aparte. Sergei Chivuk, que es el de defensa, y Alexander Kurakov, que es el de industria de Ucrania, se reunieron, pero no se reunieron. Hicieron fue un acuerdo en Estambul, por aparte con Naciones Unidas. Entonces, son dos acuerdos con Naciones Unidas. No es un acuerdo entre Ucrania y Rusia. Y hay una serie de cosas que le llama la atención del acuerdo, ¿no? De cómo se comprometen a unas cosas, pero eso fue el 20 de julio. El 21 de julio, Rusia violó el acuerdo y disparó desde el mar misiles al puerto de Odessa. Y la ofensiva, digamos, aparte de la estrategia que ha tenido Rusia sobre el Donbass, después de que se retiró de Kiev, que eso le salió mal, ha sido machacar o triturar la producción de trigo de Ucrania. Y lo ha conseguido porque la estructura de Ucrania está hecha para exportar trigo por los puertos que están en el Mar Negro, por mar, no por el sistema férreo o el sistema vial de Ucrania. Entonces lo que han tenido es que sacar el trigo, lo han sacado por Polonia básicamente, pero los costos de transporte se han elevado de tal forma, los fletes, la dificultad, las carreteras que han sido, pues también han sido golpeadas. Es decir, ha sido muy complicado ese punto y se desembarca. Para hacerles una aproximación, Ucrania más o menos exporta al año 60 millones de toneladas de trigo. Este año ha exportado 5 toneladas. Y eso es lo que se prevé que pueda exportar. O sea, esa es la producción de un mes en tiempos de paz. Eso es lo que ha llegado a exportar y pues claro, esto está muy preocupado. La ONU está muy preocupada porque buena parte de sus programas de alimentos están centrados en trigo que le compra a Ucrania, Naciones Unidas, y que se va para el África. Así que podríamos en un tiempito no muy cercano, no muy lejos, estar en un problema de hambrunas como los tipos de los 80s que había en el África, con todos los problemas sociales y conflictos que se viven en el continente africano. Entonces, digamos, la situación es muy complicada en ese sentido, y el acuerdo pues en Estambul y finalmente el presidente Erdogan, el presidente de Turquía, pues lo que está haciendo es un equilibrio entre esas dos partes, como mostrarse como el líder que concilia, pero no, esto no pasa de ser un acuerdo de buena voluntad, porque hay muchos problemas logísticos para cumplirlos. Digamos,
no se prevé cómo va a exportar, cómo se va a sacar el tino, que va a exportarlo. El mar del Negro de todos modos está minado, tiene minas explosivas contra los barcos, ya han habido accidentes en el pasado. Eso es un punto que nadie dice, cómo van a diseñar el Mar Negro. Eso le correspondería, digamos, lo normal sería Rusia, pero pues, no le interesa. Entonces, toda la estrategia está concebida para seguir machacando la producción del trigo ucraniano para que no tenga cómo recibir recursos. Y ahí estamos. Y eso ha disparado también la inflación del mundo. La inflación de alimentos viene, pues el trigo es un factor, es un cereal que está en toda la dieta alimenticia de Occidente, y está, pues eso también tiene impactado al mundo, y finalmente las sanciones a Rusia pues no han surtido efecto, como yo tal vez lo anticipé hace mucho rato, y esto no se ve una salida, por lo menos de corto plazo. Lo siento por todos, pero esto no es más sino que papel mojado, y el acuerdo realmente no conduce a nada. Si uno lo lee, es una maraña de situaciones, se compromete a unas acciones, pero no hay la forma logística de poderlas cumplir, no hay quien las pueda hacer cumplir. Son dos acuerdos diferentes. Es decir, a la final, esto no pasó de ser propaganda para los rusos. Es un acuerdo propagandístico, y la situación es que el trigo va a seguir siendo escaso en el mundo, que la inflación va a seguir, que el África posiblemente entre en un problema de hambruna dentro de muy poco, y bueno, y en eso estamos. Así que, y Rusia sigue avanzando de todos modos muy lentamente, pero sigue avanzando, y Ucrania sigue perdiendo. Esa es la realidad en este momento entre Ucrania y Rusia. Finalmente, profesor Manfred Grautov, si se pudiera resumir lo que va a pasar en los próximos meses, es un enfrentamiento, una confrontación lenta que le puede convenir a Rusia, y esa desinformación o ese ocultamiento de las primeras páginas noticiosas de lo que está pasando, por ejemplo, no deja ver, como dicen algunos analistas, que en esta guerra Rusia ha perdido ya 75,000 soldados. Sí, ¿no? Y ha perdido, o sea, no sé si esa cifra es como muy aceptada, pero sí ha perdido y sí ha degradado mucho, sí ha perdido muchos hombres, muchos vehículos, muchos carros blindados, mucho material, ha mostrado muchas debilidades, pero de todos modos, Rusia sigue siendo un ejército importante y está ahí. Entonces, digamos, la cosa va a seguir siendo muy, como lo dices, muy lenta, y cuando entre la última cosecha de trigo, esto aparte va a ser grave, porque es que los graneros de Ucrania están llenos, y cuando llegue la siguiente producción, pues no tienen dónde almacenarse. Conclusión, el trigo ucraniano va a tener que ser desechado o se va a poder. Y pues son 20-25 millones de toneladas de trigo que se van a perder, y que el mundo necesita, y eso se va a perder. Y eso yo creo que cuando entre el invierno es donde vamos a ver la guerra en su intensidad a tope, porque es cuando finalmente la guerra al año pasado, si era estratégicamente, Rusia lo debía haber lanzado en el pleno invierno, porque todo se congela y los tanques pueden pasar más fácilmente, porque están adaptados para el clima. Entonces, cuando estemos ya en el invierno, pues vamos a ver las confrontaciones más duras, y es donde creo que se va a volver a barajar esta guerra, y creo que es lo que está apostando el Kremlin finalmente para lograr sus objetivos, y creo que es donde el punto definitivo, por lo menos vamos a estarlo viendo en los meses de noviembre, diciembre. Vamos a estar viendo buena parte del desenlace de esta guerra, pues que tampoco se puede ir más allá de un año, y vamos a verlo en ese invierno durísimo que va a ser esa contraofensiva rusa nuevamente, bajo sus condiciones ambientales óptimas para una guerra. Muy bien, profesor, pues muchísimas gracias por este análisis. Lo esperamos en las próximas semanas, días, para seguir viendo cuál es la realidad de este hecho noticioso que se ha dejado un poco por las mismas agites noticiosos de cada país. Que tenga un resto de martes feliz, y nos encontramos pronto aquí en su informativo RP de la mañana, profesor. Muchas gracias, Gilberto. Muy amables a la audiencia. Muchas gracias.